Ya empezó a grabar. Listo. Bueno, entonces vamos a... Bueno, vamos a retomar entonces el dibujo del círculo, ¿sí? Cuya historia, pues ustedes ya saben, ¿no? Ya les conté de Degas, Edgar Degas. Entonces vamos a dibujar el círculo. Siempre el círculo va a ser el punto de partida para el dibujo, en este caso, pues de la cabeza humana. Ya les decía que no es necesario utilizar compás ni elementos técnicos para hacer estos trazos básicos, ¿no? Preliminares. Bueno, sin embargo, aquí, pues, como es un poquito difícil dibujar con el marcador sobre el tablero, a diferencia de papel y lápiz, entonces voy a utilizar la regla para trazar los ejes. Entonces, tal como hicimos en el dibujo frontal, voy aquí a dibujar un rostro en vista de perfil. Entonces, como hicimos en el dibujo frontal, voy a dividir este círculo por la mitad de manera vertical. Y calculamos también. Calculamos la mitad y trazamos. Trazamos el eje vertical. Y ahora voy a trazar un eje también horizontal. Haciendo un cálculo también de la mitad, ¿no? Dependiendo hacia dónde yo vaya a dibujar el rostro, si al lado izquierdo o lado derecho, entonces voy a trazar esos ejes horizontales. Lo voy a dibujar hacia el lado de acá, entonces voy a trazar el eje horizontal aquí. ¿Sí? No es necesario que trace todo el círculo. Y seguimos el mismo proceso que hicimos hace 8 días, ¿no? Es decir, el de dividir este espacio también en la mitad. Entonces calculamos, más o menos esta sería la mitad por aquí, y trazamos otra horizontal. Hasta ahí. Lo mismo, el mismo proceso de hace 8 días. Tomamos este espacio, calculamos su mitad y trazamos otra horizontal. Entonces, tenemos aquí línea de ojos, línea de nariz, es decir, los elementos faciales, línea de la boca. Son los principales elementos faciales. Tomamos una línea tangente al círculo, esta línea, y bajamos esta misma distancia, la bajamos hacia acá. Entonces, todo está en mitades, ¿no? Entonces, esta distancia también la subimos hacia acá. Bueno, aquí se me sale del espacio, pero más o menos es el borde, ¿no? El borde del tablero aquí. Esa sería la línea del límite del cráneo, ¿no? De la parte más alta del cráneo. Bueno, teniendo esto, entonces trato de prolongar esta curva. Miren, esta curva del círculo la voy a prolongar hacia abajo. Tratando de seguir pues el redondez de la cara, ¿no? Esta sería la cara. ¿Listo? Entonces la trazo hasta ahí. Y ahora sí voy a ubicar los elementos faciales. Entonces, ¿cómo dibujamos un ojo visto de perfil? Entonces, un ojo visto de perfil lo vamos a... O sea, todo lo podemos asociar a formas básicas, ¿no?
que conocemos. Por ejemplo, podemos asociar la forma de un ojo a una letra A acostada, ¿sí? Es una letra A acostada. Solo que esta línea pues no sería vertical, recta en este caso, sino más bien curva, ¿no? O sea, la curvatura pues que tiene el globo ocular. Y aquí vendría el iris, el iris del ojo. La curvatura se prolonga un poquito hacia acá arriba y se prolonga un poquito hacia abajo. Y esto nos formaría entonces los párpados, ¿no? Serían los párpados. Párpado superior, que es más grande que el párpado inferior. Bueno, aquí la voy a hacer más corta. Ahí se pueden hacer, pues, ajustes, ¿no? Se pueden corregir cositas. Pero todo parte, pues, de la asociación de un elemento bastante simple, sencillo, que ya conozco, que es una letra A acostada. Y ahí tenemos un ojo visto de perfil. Eso lo voy a ubicar entonces en esta línea, que es la línea de los ojos precisamente. Debo calcular un espacio prudente entre esta curva del círculo, ¿sí? Hacia adentro, ¿no? Para ubicarlo. O sea, debo hacer un cálculo, digamos, intuitivo, ¿sí? O sea, no les puedo decir, hay una medida exacta aquí o una medida determinada de distancia, ¿no? Sino que debo calcularlo. Yo lo voy a hacer aquí. Y en esa parte ubico el ojo visto de perfil. Lo que sí es que la letra A, supuestamente que trace como trazo inicial, tiene que estar en la mitad exactamente de este eje horizontal. Así como lo acabo de hacer ahí. Bueno, y a partir de ahí entonces sigo utilizando formas básicas para, para ir dibujando los demás elementos faciales. Antes de proseguir con la nariz, que sería el otro elemento facial, voy a calcular la mitad también de este espacio. Recuerden que primero trabajamos con la parte de abajo y luego la parte de arriba, dividiendo por mitades. Entonces, más o menos por aquí sería la mitad, y la mitad de esa mitad sería esta. Aquí. No voy a trazar el eje, simplemente voy a calcularlo así para mirar la altura de la ceja. A esta altura, ¿no? Entonces ahí dibujo la curva de la ceja. Ese es el límite máximo del ojo. Es importante tener en cuenta esta medida porque aquí viene el puente entre la frente y la nariz. Es esa curvatura. Ahora, la nariz yo la puedo trazar también asociándola a un triángulo, por ejemplo. Hay diferentes formas de nariz, ¿no? Entonces, mira, aquí se puede formar un triángulo con esta línea que prolongué. Puede formar un triángulo que me da la idea de la nariz. Pero bueno, hay muchas formas, ¿no? Hay narices aguileñas, narices grandes, pegadas, anchas, delgadas, etcétera. Entonces, dependiendo pues del personaje que yo quiera crear, pues dibujo determinado tipo de nariz. Puedo dibujar una nariz bastante prominente o digámoslo así. Pero bueno, vamos a calcular algo promedio y vamos a hacerla como una letra L para
El trazo básico, una letra L, un poquito inclinada hacia abajo, para darle una forma respingada a la nariz. ¿Listo? Aquí tengo la boca, la línea de la boca. Bueno, esa línea ya me da la idea de la comisura de la boca. La línea que separa los labios, ¿no? La comisura. ¿Cómo dibujar la boca vista de perfil? Bueno, voy a borrar aquí estas letras. Entonces yo tengo esta línea aquí. Y les había dicho que los labios tienen un músculo, el labio superior tiene un músculo central y el labio inferior tiene un músculo más grandecito. Esos músculos son los que le dan forma a los labios. Entonces, lo que voy a hacer es, utilizando la línea de la boca, dibujar la comisura de la boca que va hasta el filo del ojo. O sea, hasta aquí si yo bajo una vertical, ¿no? Sería más o menos por aquí. O sea, si yo bajo esta vertical ahí, pues le da más o menos este punto. La boca la puedo hacer muy ancha o muy cortica, ¿no? Dependiendo de la forma que le quiera dar. Entonces, aquí dibujo el labio superior y acá el labio inferior. Aquí iría el mentón y aquí el puente que va hacia la nariz. El labio superior sobresale un poquito más que el labio inferior. Por eso decíamos que tiene una sombra, ¿no? El labio superior. Porque tiene esa inclinación. O sea, todo este plano está más afuera que todo este plano, ¿no? Está un poquito más adentro. Aunque pues obviamente hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, desde el labio superior, pero resulta que el labio inferior sobresale. Entonces, hay gente que también tiene pues esa forma, ¿no? Pero más estética sería esta. O sea, que el labio superior sobresalga un poquito más que el labio inferior. ¿Listo? Son pautas que me determinan diferentes tipos de rostro que yo podría dibujar con base en un mismo esquema, ¿no? Que es el que estamos haciendo. Bueno, entonces voy a completar aquí el dibujo de la nariz. Por lo general, la nariz femenina es respingada, a diferencia de la del hombre, que es más grande y más tosca, pues, ¿no? Entonces, aquí viene el labio superior, miren que sobresale, ¿sí? Y ahí va la comisura de la boca. Aquí viene el labio inferior, que va hasta la mitad de este espacio. Ahí. Y aquí viene el puente hacia la barbilla, es decir, hacia esta parte, es decir, el mentón, ¿no? Entonces, mire cómo ya se nos ha formado el rostro. Voy a borrar líneas que no me sirven. Bueno, y ahí ya puedo observar mucho mejor el rostro.
¿Qué tan ancha es la aleta de la nariz? Entonces, para que la aleta de la nariz no me vaya a quedar así de cortica, por ejemplo, demasiado cortica o demasiado ancha, entonces hay una manera de determinar la distancia correcta de la curvatura de la aleta de la nariz, ¿no? Que sería el trazar una línea que vaya desde este punto de la boca, desde el centro de la boca hacia el extremo del ojo. Esa línea. Y tangente a esa línea, entonces yo trazo la curva de la aleta de la nariz. Es decir, por aquí, ¿no? Viene la fosa nasal y aquí la curva de la aleta de la nariz. Esa sería la posición correcta. Esta línea vertical que yo tracé aquí me determina el maxilar, ¿sí? El maxilar. Y aquí hago la curvatura a la altura de la línea tangente del círculo. Esta, hago la curvatura del maxilar hacia arriba. Ahí. Bueno, si es un rostro femenino, pues ya les decía, ¿no? Trazamos líneas curvas, o sea, todo lo trazamos con líneas curvas o curveadas. Sobre todo aquí, ¿no? Es curvo. Y si fuera masculino, aquí formaría un ángulo. Esa sería como pues, la norma, el patrón, el canon. Pero pues obviamente en la realidad hay excepciones también. Bueno, habíamos tomado este centro también de esta distancia. Ese centro me determina la altura del arco superciliar. ¿Sí? O sea, se vendría por aquí. Si este cráneo fuera masculino visto de perfil, entonces aquí vendría la protuberancia del arco superciliar. Y luego sube hacia la parte superior del cráneo. ¿Sí? O sea, en un cráneo masculino hay esta pequeña protuberancia, que es el arco superciliar. ¿Listo? Pero si es un cráneo femenino, esa protuberancia no existe, sino que es liso, ¿no? Es totalmente liso. O sea, viene la curvatura del puente entre la nariz y la frente y sube directamente hacia la parte superior del cráneo. Entonces, esto hace pues que el rostro femenino sea suave, ¿no? O sea, tenga líneas delicadas en esa parte. Y si ustedes quieren enfatizar, por ejemplo, una forma masculina bastante ruda, entonces pues hacen prominente ese arco superciliar. O sea, lo pueden exagerar, ¿no? Como por ejemplo en figuras como los que hayan visto a estos superhéroes de los Cuatro Fantásticos. Creo que ahí hay un superhéroe que es la Mole, ¿sí? Entonces, miren cómo está diseñado, ¿no? O el mismo Hulk, ¿no? Cómo está diseñado, con esos arcos superciliares bastante protuberantes que le dan pues ese aspecto fiero, ¿no? A la mirada y al rostro. Entre más exagerado sea, pues más espectacular se va a ver. Bueno, entonces ya tenemos ahí el rostro completo, en este caso es un rostro femenino. Ustedes ven las facciones pues bastante suaves. Nos restaría dibujar la oreja, la distancia de la oreja. Entonces, esta misma línea vertical me va
a servir de guía para dibujar la oreja. Esa es una posibilidad, ¿no? La otra posibilidad es calcular el tamaño de la nariz. Tamaño de la nariz, más o menos este. Y miren que coincide con este tamaño, con este espacio. ¿Sí? La nariz coincide con este. Y a esa distancia se encuentra la oreja, hacia atrás. Si eso no lo supiéramos, entonces cometemos el error de dibujarla demasiado adelante o demasiado atrás, ¿no? Entonces la posición correcta es esa. Detrás de esta vertical o teniendo en cuenta el tamaño de la nariz. Son esas dos posibilidades. ¿A qué altura? Bueno, pues la oreja va a la altura de la ceja, es decir, aquí, y a la altura de la nariz. Aquí. Y en ese espacio, entonces dibujo primero la hélice de la oreja y luego el lóbulo de la oreja. Y sus respectivos pliegues, ¿no? Entonces aquí el pliegue del pabellón auricular, pliegue de la hélice, y acá ese caracol, ¿no? Que hace parte también de la hélice de la oreja. Bueno, en este espacio, entre línea de ojos y línea de nariz, iría el pómulo. Bueno, que en la mujer pues no es tan marcado, ¿no? Aquí iría el pómulo y aquí la sien. Entonces, tanto el pómulo, bueno, está muy abajo, tanto el pómulo como la sien forman aquí el arco cigomático que va detrás de la oreja. Y ese arco cigomático forma aquí un ganchito. Aquí, supongamos que este es el cráneo, aquí viene un gancho, este es el occipital del cráneo. Vamos borrando líneas de construcción. Entonces, de este ganchito se desprende que va detrás de la oreja. Yo creo que está muy salido ahí, va más atrás de la oreja. Entonces, aquí viene el esternocleidomastoide, ¿sí? Ya les explicaba, ¿no? Hace 8 días. El músculo esternocleidomastoide, que forma pues el cuello, ¿no? Aquí vienen otros músculos, que son los cutáneos del cuello, el esternocleidomastoide aquí, externo, pues esternón, este va al esternón, el tendón, este a la clavícula, cleido, y mastoideo, apófisis mastoideo. El occipital en la mujer, que es este, es alto, ¿sí? Es alto con relación al del hombre. El occipital en el hombre es más bajo. Por eso hace que el cuello sea más grueso, mientras que en la mujer es más delgado. Bueno, más o menos así. Y pues vienen otra serie de músculos, ¿no? Por debajo hay otra serie de músculos. No sé cómo se llaman, sé que aquí vienen los músculos del cuello y el trapecio, ¿no? El trapecio que se alcanza a apreciar para formar el hombro. Entonces, esto es lo que le da como esbeltez a la cabeza, ¿no? Y hace que el cuello sea largo y delgado, ¿sí? Y el cráneo tiene el occipital alto.
si fuera el de un hombre, vamos a dibujarlo. Primero que el esternocleidomastoideo es más grueso. Entonces vamos a masculinizar un poquito esto. Entonces hacemos el occipital más abajo, la curva del occipital más abajo, y aquí el cuello más ancho. Por lo tanto, el esternocleidomastoideo es más ancho también. Entonces miren cómo se masculiniza ahí, ¿no? Se vuelve muy tosco. Y si pronunciamos el arco superciliar, pues igualmente. Ahí lo estoy exagerando, pero es para que ustedes capten la idea. Aquí pues la nariz sería más grande también. O sea, aumenta un poquito el tamaño de las cosas, ¿no? La dimensión de los elementos aumenta un poco. Ya son las diferencias anatómicas entre pues, una forma masculina y una forma femenina. Entonces, miren que un mismo esquema nos sirve para todo, incluso hasta si vamos a pintar un retrato, ¿no? De alguna persona conocida. Entonces, partimos del esquema que estamos trabajando, que estamos estudiando, y dominando ese esquema, pues hacemos cualquier tipo de forma de rostro, ¿no? O de retrato, o lo que sea. En el caso de la pintura, por ejemplo. Bueno, no sé si haya preguntas o inquietudes hasta ahí. Bueno, entonces podemos crear pues ahí un personaje cualquiera. Ya podemos diseñar el cabello, por ejemplo. Entonces calculamos aquí la mitad de esta distancia para empezar a dibujar el cabello. Bueno, en este caso pues tendríamos que documentarnos y si de pronto no tenemos como la habilidad de buscar en nuestro archivo mental pues, formas de cabello, ¿no? Entonces es válido pues recurrir a fotografías o a modelos del natural para poder diseñar. En este caso sería pues un personaje, digamos que real, pero puedo hacer un personaje fantástico, ¿no? Un personaje épico. Bueno, ya pues cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Entonces lo importante es eso, la base, ¿no? También podemos señalar un poquito los planos de la cara, ¿no? Porque esto pues no es plano, sino que tiene volúmenes. Entonces yo voy a señalar por aquí, por ejemplo, aquí hay un plano, la nariz.
Bueno, eso lo vamos a enfatizar más adelante, cuando usemos volúmenes. Este es un plano debajo de la nariz, en esta parte, en el puente entre la nariz y la boca. Aquí entre el labio inferior de la boca y el labio superior. Aquí hay otro plano en el mentón hacia esta parte, y luego esta parte lateral, ¿no? Esta parte lateral es un plano también, sobre el que se proyectan sombras. Bueno, y pues por debajo del cuello. Es importante saber esos planos, porque esos planos nos permiten precisamente pues, dar volúmenes. En el caso de, como pues estoy haciendo yo aquí, ¿no? Cuando queramos sombrear. Podemos cambiar la forma de la nariz, por ejemplo, ¿no? O sea, dependiendo de la forma del tabique de la nariz, es el tabique de la nariz, ¿no? Supongamos que es el hueso de la nariz, está bien en la fosa nasal, y de acuerdo al tamaño que tenga esta inclinación del tabique de la nariz, pues entonces puedo dar formas, ¿no? La nariz. Entonces podemos crear una nariz más grotesca de pronto para algún personaje determinado. Calculamos aquí también. Bueno, siempre jugamos así, con esas formas. Pero lo importante es la base esquemática, ¿no? ¿Sí está comprendido? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, sí, no es tan Sí, profe. complicado, ¿no? Sí, no es tan complicado siempre y cuando pues se practique, vuelvo a insistir en eso. Y traten de hacer varios esquemas, varios personajes incluso. O sea, traten de inventar, ¿no? Cosas. Este, por ejemplo, a ver, en un cuaderno de bocetos, este sería un boceto. Boceto es un dibujo más o menos terminado, más o menos, ¿no? Solo con unos trazos pues bastante ágiles, bastante rápidos, que determinan algunos detalles. Este sería un apunte, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer ejercicios de apunte si se van si están en la cafetería, si están en un parque, bueno, en algún sitio público y llevan su cuaderno de bocetos y se ponen a dibujar diferentes poses de personas que ustedes observen, ¿no? Entonces parten del esquema, por ejemplo, básico, ¿sí? Entonces, esto sería un apunte. Esto es algo rápido, ¿sí? Esto no se demora ni más de un minuto, por ejemplo, en hacer algo así. Y esta es la forma de hacer estudios rápidos, ¿no? Listo. Esto sería un apunte, un boceto, y esto es un estudio. O sea, cuando ustedes sacan diferentes partes del boceto y las estudian individualmente, incluso hasta la anatomía. Acá, por ejemplo, puedo hacer otro apunte muy rápido. Profe, ¿Sí?
de ese boceto que hicimos ahorita, la nariz se la podemos hacer como nosotros queramos, ¿verdad? Sí, como ustedes quieran, claro, hay total libertad creativa, ¿no? Ah, ok, profe, porque esa nariz que fea. Sí, Tiene mucha curvatura. sí, sí, sí. Simplemente lo hice como ejemplo, pues para que vean que se pueden cambiar las formas a partir del mismo esquema y crear pues muchos personajes, ¿no? Ah, ok, profe, sí, gracias. Sí, no, no se les vaya, por ejemplo, ese fue un error que los estudiantes del semestre pasado hicieron. O sea, me presentaron trabajos eh, iguales a lo que yo había hecho acá en el tablero. O sea, lo mismo que yo hice en el tablero lo hicieron ellos. Eso no tiene ningún mérito, porque pues la idea es de que ustedes puedan crear, ¿sí? Que ustedes se inventen sus propios personajes. Miren, aquí estoy haciendo otro apunte rápido. Entonces, estos apuntes se hacen muchas veces tomados del natural como para hacer estudios, ¿no? Estudios después para, ya estando en el taller, estando en el estudio, pues precisamente ya se hacen detalles. O sea, lo importante es captar el movimiento, bien sea de figuras de frente, que estén de frente, figuras que estén de perfil, como en este caso, o figuras que estén de 3/4 o incluso vistos desde atrás, ¿no? Si ustedes dominan este esquema básico, pueden dibujar un rostro en cualquier posición, bien sea que lo estén viendo desde arriba, desde abajo, desde un lado, desde el otro, etc. O sea, se facilita mucho, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos en este tablero, miren, tenemos lo que ustedes pueden hacer en sus cuadernos de bocetos. Precisamente, bocetos, esquemas Sí, y estudios. ¿Sí? profe. Creo que puede hacer el favor de enseñar tal vez otra forma de hacer como el cabello. El cabello. Eh, para enseñar el cabello, lo que les decía, es necesario documentarse, ¿sí? O sea, documentense, miren fotografías, miren gente del natural, ¿sí? Ah, Porque, ok, profe. porque los diseños del cabello pues son diversos también, Sí, eso sí es verdad. ¿sí? Ah, ya, profe. Y Ok. hay que practicarlo, hay que practicarlo. Aquí sí no les puedo dar fórmulas. Lo único que yo les puedo decir es que no es necesario dibujar cabello por cabello. O sea, dibujar cabello por cabello, bueno, de pronto en un dibujo demasiado elaborado y hiperrealista, ¿no? Pero en un dibujo ilustrativo que se requiera cierta agilidad, cierta rapidez, pues simplemente los volúmenes, como aquí, miren, simplemente yo destaco las partes donde el cabello forma sombras, ¿no? Como en esta parte. Y eso que aquí, pues yo lo detallé mucho, porque simplemente se trazan sombras, y ya, y eso nos da el volumen del cabello y la forma, ¿no? Pero hay que ser muy observadores, hay que despertar también esa capacidad de observación. Recuerden que la mayoría de la gente ve las cosas, o sea, todo mundo ve, pero muy pocos observan. Y observar requiere un esfuerzo más racional, ¿no? Al detallar de cosas. Y cuando uno observa, descubre cosas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces vemos gente común y corriente y, y listo, pues eso lo hace el común de la gente, pero si nos detenemos a observar, podemos caer en cuenta que el color, sobre el color de los ojos, por ejemplo, sobre la forma de los ojos, la forma de la nariz, la forma de la boca, bueno, o sea, muchos detalles podemos descubrir, ¿no? En algo que vemos cotidianamente. Por eso hay que desarrollar esa capacidad de observación. Y no solamente los artistas tienen esa capacidad de observación, ¿no? Todo mundo debería de tener esa capacidad de observación precisamente para poder descubrir cosas. Eso es parte de investigar también, ¿no? El observar. Entonces se descubren cosas, se conocen cosas nuevas en lo cotidiano y es un conocimiento que puede ampliar, ¿no? Muchas visiones, puede dar muchas ideas.
etc. Entonces, observar es bastante importante. Bueno, entonces, con relación a este ejercicio, pues, ustedes van a diseñar un personaje visto de perfil. Esa sería una de las tareas para este caso. Vamos a ver la siguiente vista, que es la de 3/4, ¿no? Es decir, cuando una figura no está totalmente de perfil, ni está totalmente frontal, como hicimos hace 8 días. Es un poquito más exigente, entonces, para que ustedes le pongan un poco más de atención, porque les digo, incluso a mí se me dificulta un poco. Pero simplemente es cuestión de recursividad también, ¿no? Ser recursivos. Como les decía anteriormente, lo que yo les estoy compartiendo no es lo único que hay, no es el único método que hay. Hay muchos más métodos, ¿no? Y cada quien se puede inventar su propio método, porque cada quien observa las cosas a su manera. Entonces, yo simplemente les comparto lo que yo sé, el método que yo utilizo, y ustedes a partir de él pueden explorar. De eso se trata. No es camisa de fuerza, pues tampoco, ¿no? Bueno, entonces, partimos nuevamente del círculo. El círculo es la base. Entonces, partimos del círculo. Solo que acá, este círculo lo vamos a convertir en una esfera, ¿no? Porque la cabeza tiene una forma geodésica, ¿no? Una forma esferoidal. Entonces, no vamos a trazar ejes verticales ni horizontales como lo hacíamos anteriormente, tanto en la vista frontal como en la vista de perfil. Es vista de 3/4, ¿no? Vamos a anotarlo aquí, 3/4. Entonces, yo voy a convertir este círculo, lo voy a convertir en una esfera. Y lo primero que voy a hacer es trazar el eje horizontal, pero ligeramente curvo. Precisamente como si fuera el ecuador de la Tierra, ¿no? Es curvo. Ese sería, no me acuerdo si es meridiano o paralelo, ¿no? Sería el paralelo ecuatorial. Y aquí el eje vertical, en el que yo dividía el círculo por la mitad verticalmente, lo voy a trazar también curvo, pero hacia un lado, no en el centro. Puede ser hacia este lado o hacia este lado, dependiendo hacia dónde yo vaya a hacer que el personaje esté mirando, ¿no? Si a la derecha o a la izquierda. Yo lo voy a hacer acá. Y voy a prolongar un poco esa curva hacia abajo. Listo. Bueno, sigo el mismo patrón de los dos esquemas anteriores, es decir, trabajar con esta mitad primero. Entonces, esta distancia también la voy a dividir por la mitad. Calculo la mitad. Más o menos por aquí sería, ¿no? Y paralelo a esta línea, trazo otra curva. Para que me quede, pues, que si las prolongo no se me vayan a cortar, ¿no? Sino que tienen la misma distancia. Son paralelas. Mismo nombre lo dice. Y luego voy a calcular también la mitad de este espacio aquí. O sea, calculo el espacio más ancho, ¿no? Más ancho. Es la mitad. Y trazo otra paralela. Otra curva paralela. Bueno, tampoco necesito pues utilizar curvígrafos ni nada de eso, ¿no? Todo lo estoy haciendo calculando y a mano alzada. Entonces me quedan esos tres
ejes horizontales paralelos. Todos paralelos. Hago lo mismo que hice en las dos anteriores esquemas. O sea, calcular una tangente también paralela en este extremo y paralela también, bueno, a este extremo de acá. Y esta distancia también la bajo sobre este eje. Más o menos por aquí, y lo subo también más o menos por acá. Entonces, son los extremos tanto de la cara como del cráneo. Bueno, aquí el complique es la perspectiva que adquieren algunos elementos faciales, ¿no? Como los ojos y la boca principalmente. Ustedes ven que se me forma este espacio, esta franja aquí, que es mucho más angosta que toda esta de acá, ¿no? Entonces, toda esta franja está en un primer plano, y esta franja está en un plano más secundario, más metido, ¿no? O sea, adquiere una perspectiva ahí. Por eso es complicada esta vista. Hay un escorzo ahí de la cabeza. Hay una perspectiva de la esfera. Entonces, todo lo que esté en este plano va a ser un poquito más grande que lo que está en el plano más profundo. Y es ahí pues donde radica un poquito la complejidad. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar la nariz. Para dibujar la nariz calculo también nuevamente esta mitad, trazo por aquí pues la paralela, la curva horizontal paralela a las demás, y lo mismo aquí, para determinar la altura de las cejas. Esta es la altura de las cejas. Y a partir de ahí entonces voy a dibujar la nariz. Aquí viene la curva o el puente entre la frente y la nariz. Y la nariz por debajo es como un triángulo, ¿sí? O sea, la puedo esquematizar como un triángulo. Entonces viene una nariz vista desde abajo. Tendrían las fosas nasales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, más o menos, si la nariz es un poquito respingada, pues esta sería la perspectiva de ese triángulo, visto un poquito desde abajo y de 3/4. En este espacio, entonces ya empiezo a dibujar el ojo. Párpado superior, párpado inferior. Y aquí la ceja. Habíamos dicho en la figura frontal que este espacio aquí entre ojo y ojo era el mismo tamaño del ojo, pero recuerden que este ojo está muy pequeñito para tomar esa misma distancia aquí. Entonces tiene que ser un poco más ancho, ¿no? Porque este está en un plano más profundo y este tendría que estar en un plano más próximo. Entonces, podría yo seguir trazando paralelas, ¿sí? Que me determinen la altura tanto del párpado superior aquí como del tamaño del ojo. Pero eso implica que yo trace muchas líneas y eso me confunde. Entonces simplemente voy a calcular esta distancia aquí, que no me vaya a quedar ni muy ancha ni muy angosta, ¿sí? Sino un cálculo prudencial. Entonces aquí más o menos sería donde ubicaría el otro ojo.
Y aquí es del párpado superior. Y la ceja. Bueno, entonces ahí ya tengo solucionado la posición de la nariz y los ojos. Me resta la boca. Entonces la boca va en esta línea. Este sería el centro del labio superior. Y lo puedo extender hasta aquí, que es la vertical que corresponde a la mitad del ojo. O también, si la quiero hacer la boca más pequeña, a la altura o al ancho de la nariz, ¿no? Al ancho de la nariz. Entonces, puede ser hasta ahí y luego hasta aquí. Entonces, miren que esta línea es más cortita que esta de acá. En cuanto a la comisura, por la perspectiva de la boca. Y el labio superior y la mitad de este espacio para el labio inferior. Entonces ahí ya tengo la boca vista de 3/4. ¿Sí? Entonces miren, esta parte es más cortica, está en esta franja, que es angosta, está en perspectiva, y esta es más ancha, por lo que está en esta parte que es más ancha, está en un primer plano. La distancia que yo les decía entre el ojo y la oreja, también debo calcularlo porque aquí no cabe, bueno, en algunos casos cabe, pero en otros no, que el tamaño de la oreja esté acá, ¿sí? Porque por la perspectiva esta distancia se reduce un poco. O sea, no es exactamente el tamaño de la nariz, ¿no? Y que estaría aquí. Se puede reducir un poquito, precisamente por la perspectiva. Entonces vamos a calcularlo que va hasta ahí. Y a la altura de la nariz. En esa parte, entonces, yo ubico, vendría la curva, ¿no? Para determinar la posición de la oreja. Hasta la altura de la ceja. Bueno, todo adquiere una perspectiva, un escorzo, incluso la oreja también, ¿no? Aquí estamos trabajando imaginariamente. Si tenemos un modelo, de pronto nos puede referenciar mucho mejor. Pero si ustedes lo pueden hacer de manera imaginaria, entonces con un referente se va a facilitar más todavía. Bueno, aquí me pasé. Es más cortito. Va hasta esta altura, el maxilar. Aquí viene la curva hacia arriba. Aquí vamos a perfilar, ¿no? Aquí viene el párpado. Aquí viene el pómulo. Y baja hacia el mentón. Esta es la zona de la mejilla en esta parte, entre la nariz y el mentón. Entonces ahí le damos forma, teniendo en cuenta pues esas constantes anatómicas de pómulos, mejilla en esta parte y el mentón. ¿Sí?
Aquí calculo nuevamente, por ejemplo, el ancho de la nariz, desde el centro de la boca, desde este punto hasta el extremo del ojo, y tangente a esa línea, entonces sería el ancho de la nariz. Aquí viene el pómulo. Y el plano de la mejilla, ¿no? Formado por el músculo macetero y el bucinador, ¿no? El bucinador es el que forma la mejilla. Es la pared interna de la mejilla, que nos podemos tocar con la lengua, ¿no? Entonces, a esta altura iría el arco superciliar aquí y se extiende hacia el cráneo arriba. De esta manera. Bueno, los iris pues ya no serían círculos, sino más bien óvalos, precisamente también por la perspectiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya borramos el esquema geométrico que hicimos para la nariz y ya pues la detallamos con las fosas nasales, con los diferentes planos que tiene la nariz. Y hay que hacer estudios, ¿no? Hay que hacer estudios en los cuadernos de bocetos, hacer estudios más detallados de la nariz, cómo es el relieve, cómo son los planos, cómo se ubican las fosas nasales, etc. Yo no puedo detenerme en eso porque entonces se nos iría mucho tiempo y no alcanzaríamos a abarcar todas las temáticas que están programadas. Ya son detalles que, digamos, ustedes pueden perfectamente documentarse, ¿no? Bueno, yo les voy a compartir, les había dicho un video de cómo dibujar rostros en diferentes ángulos aplicando el método de Andrew Loomis, que es uno de los métodos más fáciles, ¿no? Y creo que es más fácil que lo que yo les estoy indicando aquí, aunque este método que yo utilizo está basado en él, en el de Andrew Loomis. Y ustedes se van a dar cuenta ahí de que no tiene mucho complique, pues, a la larga. Ahora es importante, pues, como les decía, dominar primero este tipo de dibujo realista, ¿no? Con base en un canon. Porque si ustedes dominan este dibujo, pues hacer después caricaturas es más sencillo todavía. O incluso pintar retratos al óleo te va a facilitar mucho. Listo, entonces ahí tenemos ya nuestro rostro en vista de 3/4. En este caso, visto desde abajo, casi, ¿no? No totalmente, pero sí, pues, tiene ligera visión se llama esto de contrapicada. La posición del cuello, pues, puede ser de perfil también, no hay problema aquí, ¿ya?
esternocleidomastoideo, siempre hay que y ahí miren que adquiere cierto lenguaje corporal, ¿no? Bueno, y lo mismo, pues ya a partir de aquí ya puedo crear lo que quiera. Cualquier personaje, masculino o femenino. Simplemente es ajustar el tipo de líneas que se necesitan para trabajar formas masculinas o formas femeninas. Yo les decía que si era un personaje masculino, pues utilizaríamos líneas gruesas, rectas y angulosas. Y si es femenino, líneas curvas o sinuosas, ¿no? Los dibujantes de Disney, por ejemplo, utilizan mixtas las líneas, bien sea para personajes masculinos y para personajes femeninos, porque según ellos, pues tienen un mayor énfasis de dinamismo en el dibujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una figura femenina como esta podemos combinar en esta parte líneas curvas, por ejemplo, ¿no? Son líneas curveadas, ¿no? Sin levantar el lápiz, o en este caso el marcador. Y si están líneas sinuosas en este lado, en el lado contrario irían líneas angulosas. Y más gruesas, por ejemplo. O sea, líneas de diferente valor. Entonces podrían ensayar también este tipo de trazo, ¿no? De combinar en su contraparte, ¿no? Si por ejemplo en esta parte yo dibujo una línea curva, entonces en la parte que está enfrente a ella dibujaría una línea angulosa, más fuerte. Bueno, como les digo, es un estilo, digamos así, de dibujo que tienen los dibujantes de Disney. Ustedes, si ustedes detallan los dibujos de las películas animadas, van a encontrar esa norma, ¿no? De líneas curvas en un brazo, por ejemplo, ¿no? Un brazo, un antebrazo. Voy a dibujar aquí un antebrazo. Línea curva aquí. Línea angulosa aquí. Línea angulosa aquí, por ejemplo. Línea curva aquí. Líneas angulosas. Frente a líneas curvas. Bueno, todas estas vainas pues son cuestiones de lenguaje visual. Sobre la cuestión de la utilización de la línea. Se tiene mucha cosa por explorar, ¿no? El simple trazo de líneas, ¿no? Y no solamente la forma del trazo, sino también la técnica con que se traza, ¿no? O sea, bien sea el lápiz de color, el rapidógrafo, el pincel, el plumón, ¿qué es? El marcador, etcétera. O sea, hay muchas maneras de estudiar la línea. Bueno, preguntas o inquietudes.
Bueno, aquí ya vendría pues la parte imaginativa, la parte creativa de todo este proceso. Bueno, listo. Entonces ahí ya estaría terminado el diseño de este personaje. Entonces la tarea pues sería la, la de dibujar un personaje en vista de 3/4 también. Es decir, hacer dos creaciones, ¿no? Uno de perfil y otro de 3/4. Puede ser masculino o puede ser femenino, como ustedes quieran, o los dos. Pueden ser uno Profe, masculino y una otro. pregunta. Sí. Es que usted en la anterior clase había dejado los de frente, entonces ¿serían los mismos personajes también de perfil o serían otros? Si tú quieres, puedes hacer los mismos, pero si quieres desarrollar un poquito más de imaginación y creatividad, haz otros diferentes. O sea, lo dejo a total libertad ahí, ¿listo? Vale, profe. Bueno. Bueno, entonces yo creo que hasta ahí sería ese tema. Es la base suficiente para hacer ya más cosas de parte de ustedes, ¿no? Les dejo ya pues ahí, digamos que el tema base y el resto sería ya desarrollarlo, ¿no? Ya aplicarlo en todos los proyectos que ustedes quieran crear, quieran hacer. La semana que viene ya miraríamos cómo caricaturizamos estas formas. O sea, cómo hemos visto hasta ahora, tanto la forma frontal, la forma de perfil y la forma de 3/4. Y entonces en el grupo de WhatsApp les voy a enviar también, como les decía, un tutorial donde ustedes pueden dibujar la cabeza en otras posiciones diferentes, ¿no? Aunque todo parte pues de lo mismo, del diseño del círculo o del trazo del círculo, de los ejes, de la anatomía básica.
Por ejemplo, miren, acabo de dibujar una cabeza vista desde atrás. Y así cualquier forma, ¿no? Cualquier posición, quiero decir. Nos hemos sacado otra posición, por ejemplo. Estos son apuntes que ustedes pueden hacer, ¿no? Como ejercicios de práctica. Entonces, desde que ustedes puedan distribuir los ojos, perdón, los ejes en el círculo, entonces pueden dibujar cualquier posición. Entonces, ya miran aquí un esquema de una cabeza vista desde arriba, en picada, ¿no? Que se dice. Bueno, y así podría pues yo seguir haciendo muchos más ejercicios que parten pues de lo que hemos visto. Eso sería. Bueno, si no hay preguntas o inquietudes, entonces vamos a dejar hasta ahí. Y Hola, profe. sí, dime. Yo no me había podido conectar hasta hoy y pues no estoy metido en el grupo de WhatsApp. ¿Será que usted me puede, por favor, meter? Claro, déjame, a ver, espérate, anoto aquí tu nombre y el número de tu celular. ¿Cómo es tu nombre? Esteban Toro, profe, ahí se lo escribí en el chat. Lo que pasa es que no puedo mirar aquí ahorita. Vale, Esteban Toro. Toro, Esteban Toro. Ujú. Toro. ¿Cómo es el número de tu celular? 317 ¿Sí? 763 8453. Ah, ok. Listo. Entonces yo te añado al grupo y pues si no has visto, si no estuviste presente la semana pasada, te recomiendo entonces ponerle cuidado al tutorial Vale, profe. para que eso te dé idea pues de qué es lo que hemos trabajado, ¿no? Ya dejamos un ejercicio que es el de diseñar personajes. Solo es la cabeza, ¿no? Solo es la cabeza hasta la altura del cuello, nada más. O sea, el cuerpo entero todavía no. Eh, vista de frente, un personaje masculino y un personaje femenino, visto de frente. Mm, No hay que sombrear tampoco, ni colorear, solo trazos en tinta, así como está aquí este dibujo, por ejemplo, blanco y negro, nada más, por ahora, ¿no? Listo, profe.
un cierto grupo de trabajos, les digo cuándo ustedes deben enviarlos y cómo presentarlos. Eso creo que sería para después del 11 de enero, ¿no? Que volvamos a retomar después del receso de fin de año. Ya, profe, gracias. Pero sí es importante pues que vayan haciendo esos trabajos, ¿no? Para que no Claro. se les amontone pues trabajo al final. Bueno, muchachos, entonces pues les agradezco la atención. Y nos vemos la próxima semana con otro tema, que es bastante interesante también.